Vale, si no me recuerdo, nos habíamos quedado aquí en esta presentación. Si nos quedamos aquí, dudas, preguntas que tengan respecto con lo de oxigenoterapia, que más o menos vimos una breve introducción a eso, pero que necesito saber si hay dudas, hay preguntas, nos queda de manera acorde lo que es la fracción esperada de oxígeno, cómo se suman los porcentajes para decir que yo estoy administrando del 21 al 30% de FiO2. ¿Queda claro ese ejemplo? ¿O le vamos a explicar otros? Ustedes digan, chicos. Dice Diego que levanta su mano, no sé qué significa eso, creo que significa que sí. A ver, Patricia. Patricia, te escuchamos. Bueno, no escucho a su compañera. ¿Ustedes escuchan a su compañera, chicos? No, profe. No, profe. No. Patricia, no te escuchamos. Patricia, no te escuchamos, donde bajo su mano. Vale, entonces, si no hay más réplicas, vamos a continuar entonces, ¿vale? Entonces, nos habíamos dicho que lo vital para prácticamente una reanimación neonatal exitosa es precisamente la ventilación a presión positiva. Dijimos que cuando nosotros vamos a iniciar la ventilación a presión positiva, ¿para qué era? ¿Qué es lo que necesitaba el paciente? ¿O qué es lo que tiene el paciente en este caso? ¿Cuál es la consideración más importante para decir que un paciente requiere ventilación a presión positiva, hablando de neonatos? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué debe tener el paciente? ¿Recuerdan? ¿Nadie se acuerda, chicos? ¿O agarramos uno aquí por dedocracia? No, chicos, no hablan mucho. Dígame, Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la escuché. Ok, ¿qué es el parámetro que me indica cuando voy a iniciar la ventilación a presión positiva en un paciente pediátrico? Bueno, en este caso recién nacido. A ver, este día. Que sea menor de 100 latidos por minuto, su frecuencia En este cardíaca. caso, la frecuencia cardíaca que sea menor a 100 latidos por minuto, ¿vale? A ver, Miriam, ¿con qué nos quieres complementar? Sí, también vimos que también sería necesario cuando hay apnea o jadeo o boqueo. Puede ser un indicador de mal acceso a la vía aérea, también nos puede ayudar. Y demás datos agregados como la cianosis, el uso de oxigenoterapia, pero recordemos que el parámetro más importante sigue siendo aún la frecuencia cardíaca, ¿vale? Vamos a ver un video que es muy interesante, que es probablemente la prueba de la bolsa autoinflable, ¿vale? Igualmente voy a reproducir unos segundos y por favor necesito que me contesten si es que se escucha, ¿vale? Recuerde revisar la válvula de descarga de la bolsa autoinflable. Debería oír que la presión se descarga o se liberan entre 30 y 40 centímetros. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, la configuración es correcta. Voy a iniciar otra vez el video desde cero para que lo volvamos a ver. Recuerde revisar la válvula de descarga de la bolsa autoinflable. Debería oír que la presión se descarga o se liberan entre 30 y 40 centímetros de H2O. La válvula de descarga podría obstruirse y permitir el ingreso de una presión excesiva a los pulmones del recién nacido, pero esto es poco frecuente. Vale, en pocas palabras, aquí nos está indicando que pues tengamos algunas consideraciones con la bolsa inflable, ¿vale? Eso es nada más como curiosidad. Aquí viene la parte importante respecto a cómo yo voy a administrar la ventilación a presión positiva.
hablando de lactantes o de adultos, sabemos que la forma en la que administramos ventilación a presión positiva, pues es propia, ¿no? Un adulto, una cada 6 segundos, en lactante depende si son 1 o 2 reanimadores, ¿vale? Una cada 3 segundos, una cada 5 segundos, bueno, pero en este caso vamos a ver cómo ocurre con un paciente pediátrico. Al verificar los equipos, usted preparó la mascarilla del tamaño correcto y preparó el dispositivo de VPP. La mascarilla debe estar apoyada sobre el mentón y cubrir la boca y la nariz, pero no los ojos. Coloque la cabeza del bebé en posición de olfateo. Puede colocar un rollo de tela debajo de los hombros para levantarlos. Coloque la mascarilla sobre el mentón. Suba la mascarilla para cubrir la boca y la nariz. Rodee el borde con el pulgar y el dedo índice. Coloque el resto de los dedos debajo del ángulo mandibular. No presione la mascarilla contra la cara. Levante la mandíbula hacia la mascarilla. Aplique una leve presión sobre el borde de la mascarilla para sellarla y sostenga la cabeza en posición de olfateo. No apoye la mano sobre los ojos del bebé ni le comprima el cuello. Ahora que ha visto una demostración lenta de la colocación de la mascarilla, mírela en tiempo real. Ya está listo para evaluar la eficacia de la VPP. Trabaje en equipo para que los nervios no le impidan mantener la frecuencia de ventilación correcta. Debe administrar entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. Siga el ritmo de un vals. Ventil 2-3, ventil 2-3, ventil 2-3, ventil 2-3. Comience con una presión inspiratoria positiva de 20 a 25 cm de H2O. Los bebés nacidos a término pueden necesitar hasta 30 o 40 centímetros de H2O en sus primeras ventilaciones, y luego se debe reducir la presión para mantener el movimiento torácico. El pecho debería elevarse y descender ligeramente, sin respiraciones profundas. Si no puede mantener un buen sello, pruebe la técnica con las 2 manos. Sostenga la mascarilla contra la cara con ambos pulgares e índices. Coloque los otros 3 dedos de cada mano debajo del ángulo mandibular y levante la mandíbula hacia adelante. Sostenga la cabeza en posición de olfateo. Un asistente administra las ventilaciones y otra persona debe controlar la frecuencia cardíaca y el movimiento torácico. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones más importantes que nos dice el video? Número 1, verificar que sea la mascarilla del tamaño apropiado al paciente. Dar una ventilación básicamente siguiendo el ritmo del vals, o sea, una cada 3 segundos, ventil 2-3, ventil 2-3. Y principalmente mantener una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Idealmente deben de ser 3 personas, ¿vale? La primera que nos está diciendo es la que va a realizar propiamente ¿cuál? El ajuste de la mascarilla para evitar propiamente la fuga o que no entre de manera correcta al aire. Una segunda persona que es la que va a seguir el ritmo y es la que va a estar insuflando la bolsa propiamente. Y por último, una tercera persona que es la que va a estar monitorizando la frecuencia cardíaca. Si yo estoy teniendo una buena ventilación a presión positiva, quiere decir que estoy administrándolas de manera correcta, ¿vale? Vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca, perdón, ¿vale? Si aumenta la frecuencia cardíaca, quiere decir que estoy administrando de manera correcta la ventilación a presión positiva. ¿Todas las preguntas con lo que se vio en el video, chicos? No, ok, vale, vamos a pasar al siguiente. Ritmo de la ventilación a presión positiva. Aquí podemos ver una imagen alusiva propiamente al ritmo de la ventilación. Nos dice ventil 2-3, ventil 2-3, ventil 2-3, ¿vale? ¿Cada cuánto tengo que yo dar una ventilación a presión positiva? Prácticamente siguiendo el ritmo del vals, en una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto, ¿vale? Esto para garantizar una buena entrada o suministro de aire y obviamente también oxígeno para aumentar la frecuencia cardíaca del recién nacido, ¿vale? Ahora vamos a ver la evaluación de la frecuencia cardíaca tras la ventilación a presión positiva. Doctor, ¿en qué momento yo me voy a detener precisamente para poder ahora sí que checar la frecuencia cardíaca del paciente, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos recomienda la... Coloque un sensor de pulsioxímetro en la mano o la muñeca derecha del bebé. Después de administrar VPP por 15 segundos, evalúe la frecuencia cardíaca.
Tu asistente debe indicar si la frecuencia está aumentando y si el pecho se mueve con la ventilación. Si la frecuencia cardíaca aumenta, continúe con la VPP. No será necesario corregir la ventilación para lograr movimiento torácico si la frecuencia cardíaca aumenta. Continúe con la VPP por otros 15 segundos y evalúe la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no aumenta, pero el pecho se mueve, continúe con la VPP y evalúe la frecuencia cardíaca tras otros 15 segundos de VPP con movimiento torácico. Si la frecuencia cardíaca no aumenta y el pecho no se mueve, inicie inmediatamente los pasos MR-SOPA para corregir la ventilación. ¿Vale? Aquí nos está hablando propiamente que cuando iniciamos con nuestra ventilación a presión positiva, por eso es la importancia de tener un equipo multidisciplinario, que no únicamente sea una o dos personas, idealmente, en muchas ocasiones así nos toca estar. Idealmente, cada 15 segundos debemos de estar checando la frecuencia cardíaca. Si vemos que aumenta, vamos por buen camino. Si vemos que no aumenta, van a verificar el por qué. Una de las principales técnicas que nos dicen que tenemos que utilizar es probablemente la técnica o el acrónimo de Mr. SOPA o de MR SOPA. ¿Vale? Vamos a ver aquí otra cosa muy importante. Si realmente uno está teniendo una buena técnica para la ventilación a presión positiva. Y es el uso del detector del CO2, uno de los principales órganos que tiene una gran cantidad de CO2. Vamos a ver un tantito. Okay, vale. Entonces, uno de los órganos que mayor cantidad de CO2 tiene, pues es la vía respiratoria, ¿vale? Si este detector de CO2, que son muy bonitos, pero son muy caros y muchos son desechables, pues propiamente va a cambiar de color, como su nombre lo dice. Quiere decir que yo estoy administrando una buena ventilación a presión positiva. Este detector de dióxido de carbono, detector de CO2, no únicamente se utiliza en la ventilación a presión positiva, sino que también tiene un uso súper importante para, en este caso, la administración o la colocación de algún dispositivo avanzado de la vía aérea, ya sea un dispositivo supraglótico, una mascarilla laringea o propiamente una cánula endotraqueal, ¿vale? Vamos a ver el video. Un detector de CO2 permite identificar si los pulmones se están inflando. Coloque un detector de CO2 entre la mascarilla y el dispositivo de VPP. El detector de CO2 debe cambiar a amarillo a las 8 o 10 ventilaciones si los pulmones se están inflando. ¿Se dieron cuenta cómo cambia de color? Vamos a verlo otra vez. Es un cambio muy minucioso, pero es importante de verlo. Un detector de CO2 Vean aquí, permite como es identificar si moradito. los pulmones se están inflando. Coloque un detector de CO2 entre la mascarilla y el dispositivo de VPP. El detector de CO2 debe cambiar a amarillo a las 8 o 10 ventilaciones si los pulmones se están inflando. Y vean cómo cambia de color. Eso también se utiliza cuando realizamos o utilizamos un dispositivo avanzado de la vía aérea y queremos confirmar lo antes posible de manera fidedigna de que estamos realmente en vía respiratoria y no estamos en la vía gástrica, ¿vale? Eso es algo súper importante. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? No, profe, gracias. Recuerden que no siempre tenemos un detector de CO2, no siempre existen, pero igualmente si lo llegan a tener en sus servicios es importante que los conozcan, sepan en qué parte de todo el circuito se va a colocar, porque eso también es otra cosa importante. A veces tenemos el material, pero no sabemos en qué parte del circuito lo debo yo de administrar o de colocar, mejor dicho, ¿vale? Entonces, conózcanlo, sepan que son muy buenos, que no únicamente funcionan para verificar que la ventilación a presión positiva esté de manera correcta, sino que también para cuando utilicemos un dispositivo avanzado de la vía aérea. Vemos que cambia de colorcitos. Son muy bonitos estos dispositivos que cambian de color. ¿Vale? ¿Qué debo hacer después de 30 segundos de una ventilación a presión positiva? Vale. Número 1, si la frecuencia cardíaca está arriba de 60 latidos por minuto, número 1, ¿qué quiere decir? Que la ventilación a presión positiva es exitosa, debo de ajustar la FiO2, ¿vale? En dado caso de que sea necesario, déjame en el apuntador láser. En caso de que sea necesario, reducir la ventilación a presión positiva porque quiere decir que está funcionando, verificar si ya hay respiraciones espontáneas,
Y si la frecuencia cardíaca ya está arriba de 100 latidos por minuto, se deben de suspender las propias ventilaciones a presión positiva. ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? Pues cada 30 segundos debo de valorar estas posibilidades. Pero si en lugar de aumentar, si en lugar de estar en los 100, está ahora por debajo de 60 latidos por minuto, debo de revalorar la técnica. El uso de un tubo endotraqueal o la monitorización y también propiamente iniciar las compresiones. Solo con ventilación a presión positiva, dejándola para la expansión torácica. Entonces, arriba de 100 latidos por minuto, pues debo de valorar si la FiO2 es adecuada. A lo mejor ya tiene más de 60 latidos por minuto, pero está cianótico. Bueno, pues aquí ajustaría la fracción inspirada de oxígeno. Suspender las ventilaciones dado caso de que sea necesaria. Pero si en lugar de bajar, se encuentran ahora por debajo de 60, inician las compresiones torácicas, probablemente la monitorización continua, el uso de un tubo o una cánula endotraqueal, y más aparte ya iniciar con el protocolo de las compresiones torácicas. Es algo bien importante porque es pregunta de examen. ¿A las cuántas cuánto es la frecuencia cardíaca o latidos por minuto que debe tener el recién nacido para considerar las compresiones? Y es la respuesta menor de 60 latidos. Entonces, si tenemos menor de 60 latidos por minuto, debo de iniciar inmediatamente el monitoreo del paciente, iniciar las compresiones, ¿vale? Vamos a ver cómo se va a hacer. Si nosotros decidimos propiamente utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea, pues primero tenemos que tener material para la intubación. Este video se me hace muy padre, precisamente porque nos habla de todos aquellos dispositivos o equipo que debemos de tener antes de iniciar con una intubación endotraqueal, ¿vale? Elija un tubo endotraqueal del tamaño correcto. Puede fijar esta tabla del libro de texto o guardarla con sus materiales para vía aérea. Tenga siempre a mano estos elementos: estilete, tubo endotraqueal, hoja de laringoscopio, mango de laringoscopio, cinta o dispositivo de sujeción, estetoscopio, detector de CO2 y cinta métrica. ¿Vale? Si ustedes son observadores y espero que se lo hayan detectado, se dan cuenta cómo es este tubo endotraqueal. ¿Qué diferencias tiene este tubo endotraqueal con el de un adulto? ¿Cuál es la diferencia que tiene este? Aparte de que obviamente es más pequeño, ¿no? Pero ¿qué otra diferencia pueden encontrar? Profe, que no tiene globo. No tiene globo. Anteriormente había esa pequeña discusión si los tubos endotraqueales de los pacientes recién nacidos o lactantes deberían tener globo. Actualmente se ha considerado que tiene mayor eficacia, principalmente los que no tienen globo, pero de ahí en fuera no siempre tenemos este tipo de dispositivos, ¿vale? Si tú dices, bueno, nada más tengo un dispositivo, pero tiene globo, ¿se lo pongo o no se lo pongo? No, pues ahí sí pónselo. Idealmente tendría que ser así, precisamente porque, como dijimos, la vía aérea de un paciente pediátrico es pequeñísima. Dijimos que es aproximadamente del diámetro de una pluma, es muy pequeño, de un lápiz, es muy, muy pequeña. Entonces, idealmente lo que tendríamos que hacer con aquí es que tenga un pase directo, porque si tú aplicas, lógicamente, inflas ese baloncito, vas a provocar una respuesta inflamatoria. Y como dijimos, en un recién nacido, la vía aérea es muy pequeña, vas a provocar que se cierre o que tenga problemas de obstrucción después. Entonces, por eso se ha dejado que la mejor opción es este tipo de dispositivos. No siempre los hay, había por ahí una controversia, pero actualmente se llegó al consenso de que es mejor utilizar un tubo que no tenga globo, ¿vale? Si no los tienes, bueno, no pasa nada, lo importante es reanimarlo, ¿vale? Dado caso de que no lo tengan. El buggy o la guía, el mango del laringoscopio, yo tengo una de estas que me regalaron en un curso, el estetoscopio, el detector de CO2, y prácticamente, ¿para qué queremos esta cinta métrica? Bueno, ahorita vamos a ver para qué la vamos a requerir, ¿vale? Vamos a ver cuál es el procedimiento de la intubación. Propiamente el personal de enfermería no es quien realiza el procedimiento de la intubación. Idealmente lo tiene que hacer el más experto en vía aérea, desde un anestesiólogo, desde el pediatra o idealmente aquí el neonatólogo, ¿vale? Incluso el urgenciólogo como que pues, podría, pero idealmente un neonatólogo
o incluso un pediatra o un anestesiólogo que son, digamos, los expertos en vía aérea y principalmente de vía aérea en pacientes pequeñitos. Idealmente un anestesiólogo pediatra sería lo mejor, pero a veces no tenemos, un anestesiólogo lo puede hacer, un médico general también, bien preparado, incluso el personal de enfermería teniendo la capacidad puede realizar una intubación. Digo, no es algo que propiamente hagamos nosotros como personal de enfermería, pero sí es importante que sepamos cuál es el procedimiento a seguir para poder realizar una buena asistencia durante el procedimiento de la intubación. Vale, vamos a ver el video. Veamos los pasos del procedimiento de intubación. Regule la altura del calentador o agáchese para ver mejor la vía aérea. Abra suavemente la boca del bebé con el dedo índice de la mano derecha. Sostenga el laringoscopio en la mano izquierda. Introduzca la hoja del laringoscopio del lado derecho y deslice la hoja sobre la lengua hacia la línea media. Empuje suavemente la lengua hacia la izquierda y haga avanzar la hoja hasta que la punta quede justo encima de la base de la lengua en la vallécula. Levante el laringoscopio y la hoja para exponer la zona faríngea. Levante el brazo, sin doblar ni girar la muñeca. Las muñecas deben permanecer estables. Cuando levante la hoja del laringoscopio, no tire de la parte superior del mango ni balancee la hoja, ya que podría lesionar los labios y las encías del bebé. Este clip muestra la vía aérea del bebé en la intubación con laringoscopia. La hoja del laringoscopio está en la parte superior de la pantalla. El operador está buscando puntos de referencia y hay una sonda orogástrica en el esófago al final de la pantalla. Aparecen las cuerdas vocales. La parte superior de la hoja está en la vallécula. La punta de la cuchilla levanta la epiglotis para exponer las cuerdas vocales abiertas. El operador hace avanzar el tubo ET por las cuerdas vocales y pasa por la marca negra simple hasta la marca doble de la sonda. Retire con cuidado el laringoscopio. Sujete bien la sonda. Su asistente retirará el estilete. Coloque un detector de CO2 y un dispositivo de VPP y transfiérase el dispositivo de VPP. La misma persona debe sostener la sonda y el dispositivo de VPP para evitar una extubación accidental. El asistente controla la frecuencia cardíaca y observa el cambio de color en el detector de CO2 tras 8 o 10 ventilaciones para revisar la posición de la sonda. Otros indicadores son los ruidos respiratorios bilaterales en la axila y el movimiento simétrico del pecho. Muy bien. Es un procedimiento difícil, si de por sí realizar una intubación endotraqueal o la colocación de una cánula endotraqueal en un paciente adulto es difícil. Ahora imagínate un paciente recién nacido que es chiquito. Este video me encanta porque podemos ver propiamente cuál es el diámetro real. Vean lo pequeñísimo que es la entrada de la vía aérea del paciente recién nacido. Les digo, es incluso más pequeña si es prematuro que el diámetro que tiene un lápiz. Otra cosa que aquí a lo mejor no se explica es que al momento de que tú estás realizando esta búsqueda, que esto es lo que tú quieres encontrar en todos los pacientes, ojalá así fuera, que se vea anatómicamente perfecto, no tienes que quitar la vista, únicamente tienes que extender tu mano para que el asistente, que es regularmente el personal de enfermería, pase propiamente el tubo endotraqueal ya con el buggy o con la guía para facilitar propiamente la intubación, ¿vale? De igual manera, cuando retira propiamente el laringoscopio, la persona que intubó debe de mantener esta posición para evitar que se desextube, ¿vale? El otro, que es regularmente el personal de enfermería, tiene que poner, ahora sí que el detector de CO2, si en dado caso se tiene, o propiamente pues conectarlo directamente al dispositivo de ventilación a presión positiva y verificar que realmente estemos dentro de vía aérea. Si en dado caso no estamos en vía aérea, bueno, pues habría que ver, muy probablemente te fuiste por vía esofágica, ¿vale? Entonces es algo súper importante, ¿vale? Y lógicamente también, aquí estamos, vean, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, verificar que estemos en vía respiratoria, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? Ahora, a lo mejor dirán, oiga, doctor, ¿no se supone que para intubar a un paciente tenemos que administrar medicamentos? Bueno, va a depender, hay varios tipos de intubación. Hay algo que se le conoce como intubación crash, que es cuando el paciente no va a requerir nada porque no lo necesita, no necesita medicación. ¿Como cuáles podrían ser los ejemplos? Que el paciente tenga un Glasgow menor o igual a 7,
o que en este caso el paciente esté en paro cardiorrespiratorio. Ahí no va a requerir medicamentos y es una intubación prácticamente directa sin utilizar analgésicos, sin utilizar sedantes, sin utilizar paralizantes, ¿vale? Ahí sí es una intubación cash. Glasgow menor o igual a 7, o en este caso, pues paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿vale? En el caso de los recién nacidos, en el caso del protocolo, cuando tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la distancia desde el tabique nasal al trago? Vamos a ver de qué trata este video. ¿Para qué me sirve esa, ahora sí que esa cuerdita? Vamos a ver. La distancia desde el tabique nasal al trago permite determinar la profundidad de inserción. Esto puede hacerse antes o después de la intubación. Mida la distancia desde el tabique nasal del bebé hasta el trago de la oreja y agregue 1 centímetro. Aquí, la distancia desde el tabique nasal al trago es de 10 centímetros. Agregue 1 centímetro para obtener una profundidad de inserción de unos 11 centímetros. La marca de 11 centímetros en el tubo debe estar en el labio de este bebé. ¿Vale? Prácticamente esa reglita que me dieron es para verificar cuánto voy a introducir el tubo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo no hago esto o lo hago al tanteo? Bueno, puedo realizar una intubación selectiva. Recordando propiamente la anatomía de mi carina, que el bronquio derecho es propiamente más vertical y más grande con respecto al diámetro, por lo tanto el tubo se puede dirigir más hacia el lado derecho. Para esto me va a servir precisamente esta medida, para saber hasta dónde tengo yo que introducir el tubo y cuál va a ser la marca, precisamente para decir que estoy en los centímetros o en la medida correcta, pues probablemente el labio del bebé. ¿Vale? Eso es algo súper importante porque a veces, pues podemos introducir el tubo de más o podemos introducir el tubo muy superficial y aún así, a pesar de tener un dispositivo avanzado de vía aérea, no está teniendo el mejor de los resultados debido a esta mala colocación del mismo. Entonces es importante siempre medir, sobre todo con ellos, que hay muchísimas variaciones anatómicas. Hay recién nacidos que nacen de 40 centímetros, 50 centímetros, y hay recién nacidos que nacen de apenas unos 30 centímetros, o sea, chiquititos, muy, muy pequeños, ¿vale? Ahora, algo que sí nos toca personalmente a nosotros es la fijación del tubo endotraqueal. Desafortunadamente a veces no tenemos todo el material necesario para hacer una buena fijación, pero hemos tenido muchas técnicas y es aquí donde yo siempre digo que el personal de enfermería es bastante creativo respecto a cómo ingeniárselas para hacer una fijación del tubo. Aquí nos da varias alternativas, pero yo sé que existen muchísimas más, ¿vale? A ver si alguien nos puede compartir una que no se vea en este video. Fije el tubo. Si usa cinta adhesiva, rásguela por la mitad. Coloque la sección sin cortar en la mejilla del bebé cerca de la comisura de la boca y la parte superior de la cinta sobre el labio. Envuelva la parte inferior de la cinta alrededor del tubo. Fije una pequeña lengüeta de cinta doblada al final para facilitar la extracción. Para evitar el desprendimiento accidental del tubo, la persona a cargo de la VPP debe sujetar el dispositivo de VPP y el tubo. El tubo se sostiene contra la bóveda del paladar con el dedo índice. El tercer dedo se apoya en la barbilla y el pulgar puede apoyarse en la cabeza del bebé. Vale, esa es una manera de hacer la fijación, ¿vale? Aquí es una manera muy, muy rudimentaria. A ver, permítame tantito. Apartarlo con eso, ¿vale? Pero yo sé que existen más técnicas, creo que aquí hay más, no sé si más, vale. Este es otro video importante. Ahorita vamos a ver cuáles son otras técnicas que nosotros utilizamos para hacer la fijación del tubo endotraqueal, pero algo que sí nos compete es ver cómo vamos a realizar la asistencia para la intubación. Aquí eso es algo que nos compete a todos nosotros como enfermeras, como enfermeros, ¿vale? Si utilizará un estilete en el intubador, colóquelo sin sacar el tubo del envase para que no se ensucie. El estilete proporciona rigidez y curvatura. Controle que la punta no sobresalga del extremo del tubo. Debería poder quitar fácilmente el estilete. Use una hoja Miller de tamaño 1. Si la luz es tenue o parpadea, cambie las pilas o la pera. Coloque el laringoscopio del lado izquierdo del operador. Ajuste la aspiración entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Conecte una sonda de aspiración de 10 o 12 unidades French. Controle que el dispositivo de VPP esté presente y funcione. Este equipo usa el reanimador con pieza en T. El asistente controla que la cabeza del bebé esté en posición de olfateo y alinea el cuerpo.
El asistente controla la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno durante la pulsioximetría. También controla el tiempo y avisa cuando el intento de intubación excede los 30 segundos. Además, coloca la sonda de aspiración en la mano del operador si éste lo solicita y aplica la aspiración. El operador nunca debe apartar la vista de las marcas anatómicas. Ante una indicación, el asistente presiona suavemente el cricoides con el pulgar y el índice hacia abajo, y en dirección a la oreja derecha del bebé. Si el operador lo solicita, el asistente le entrega el tubo ET en posición de inserción. Tras la inserción, el asistente quita el estilete y conecta el detector de CO2. Coloca el dispositivo de VPP y se lo entrega al operador. El asistente verifica si aumenta la frecuencia cardíaca y si hay ruidos respiratorios bilaterales y movimiento simétrico en el pecho. El asistente le recuerda al operador que verifique si el detector de CO2 cambia al color amarillo, con 8 a 10 ventilaciones asistidas. ¿Vale? Eso es previamente algo que nos compete, hacer la preparación del material. Son cosas a lo mejor básicas, pero como les digo, es algo que todos debemos de hacer, no únicamente en pacientes recién nacidos, en el caso de René, sino también en todos los pacientes en general, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? No, profe. ¿No? Ok, vamos a continuar. Ahora, hay veces, como les vuelvo a reiterar, una intubación endotraqueal es difícil. Decía por ahí uno de mis maestros de la facultad y cuando me tocó ir al campo de urgencias, que para poder realmente intubar a una persona real, la curva de aprendizaje con el tubo endotraqueal es difícil. Es de aproximadamente que tú tienes que intubar al maniquí 100 veces sin equivocarte. Quiere decir que ya estás capacitado para intubar a una persona real. Pero fíjate, 100 veces de manera correcta. Un poco complicado. Para la mascarilla laringea o dispositivo supraglótico, sobre todo las que son de la marca Ambu, que son de un polímero biocompatible que se expande con el calor, que son maravillosas porque son carísimas, la curva de aprendizaje es menor. Es muy sencillo de colocar una mascarilla laringea. Y si por alguna razón no tenemos una persona capacitada a lo mejor para poder administrar o poder colocar un tubo endotraqueal, pues un supraglótico o una mascarilla laringea es la mejor opción. Sobre todo este tipo de mascarillas laringeas que les digo son de la marca Ambu, no recuerdo si eran de segunda o tercera generación, que no requieren de ningún autoinflable porque el propio polímero, o sea, básicamente el plástico, se expande propiamente con el calor del recién nacido, haciendo una buena fijación. Vamos a ver la técnica y la curva de aprendizaje de ese tipo de dispositivos avanzados de la vía aérea es mucho menor. La bibliografía nos marca que para nosotros poder colocar una mascarilla laringea en una persona real, la curva de aprendizaje es que en un maniquí lo hagas mínimamente de 5 a 10 veces. O sea, la curva de aprendizaje es muy pequeña en comparación con la intubación de un tubo endotraqueal, ¿vale? Vamos a ver cuál es la técnica de la mascarilla laringea. La ventilación de este recién nacido de 35 semanas se ha complicado. El segundo intento de intubación fracasó. El equipo decide usar una mascarilla laringea. Como se intentó la VPP varias veces, el abdomen del bebé puede estar distendido con aire. El equipo inserta rápidamente una sonda orogástrica para descomprimir el abdomen. Sitúese a la altura de la cabeza del bebé y colóquela en posición de olfateo. Sostenga el dispositivo en la mano derecha o izquierda para que la parte rígida del tubo curvo se deslice por la bóveda del paladar durante la inserción. Abra suavemente la boca y presione la punta delantera de la mascarilla contra la bóveda del paladar, por encima de la lengua del bebé. Mantenga la presión contra el paladar y empuje el dispositivo hacia adentro para que siga el contorno de la boca y el paladar hasta sentir resistencia. Coloque un detector de CO2 y conecte el dispositivo VPP. Tras la inserción, debería percibir un movimiento torácico bilateral con ventilación y ruidos respiratorios regulares. Si esta intervención es exitosa, debería aumentar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Tras 8 a 10 ventilaciones, el detector de CO2 debería pasar al color amarillo al detectar el CO2 exhalado. Ahora observe cómo se coloca la mascarilla laringea en tiempo real.
Asegure la mascarilla con cinta adhesiva. Controle la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la respiración y el tono muscular. El recién nacido puede llorar o emitir sonidos con la mascarilla laríngea colocada. Si decide retirar la mascarilla laríngea, aspire las secreciones de la boca y la garganta. Y después retire el dispositivo. Controle la frecuencia cardíaca, la respiración y la saturación de oxígeno. ¿Eh? Es otro dispositivo igualmente muy bonito, muy interesante, que les digo, la curva de aprendizaje es muy pequeña en comparación con un túbulo traqueal y se dan cuenta, es muy sencillo de controlar, no requiere de la visualización probablemente de estructuras anatómicas o de referencia anatómica para tener una buena técnica, únicamente con la medida adecuada y con la técnica es más que suficiente. Y como les digo, este tipo de mascarillas laringeas que son de la marca Ambu, a ver si pongo una foto, vamos a ver dónde está afuera. Estas no requieren de que tú las infles tampoco. Propiamente este de plastiquito, este biopolímero compatible se expande con el calor. O sea, con el propio calor que tienen los pacientes se expande y se asegura. Son muy bonitas, son de la marca Ambu, pero son muy caras. Idealmente también adivinen que este tipo de dispositivos son desechables. Algo que nosotros hacíamos malamente en ciertas instituciones, pues era meterlas en el autoclave. Ahí había una compañera que sinceramente yo no le sé mover al autoclave porque aparte de que me daba miedo sentía que iba a explotar. Mi compañera en el autoclave movía ciertos parámetros precisamente para que no se derritiera por completo porque es plástico, ¿vale? Pero si así se puede, sí se puede, doctor, pero hay que tener cuidado porque si no se puede completamente derretir. Entonces ella le movía y de esta manera lograba esterilizar propiamente estos dispositivos. No se tienen que hacer. Propiamente esos dispositivos están hechos para ser desechables, pero como les digo, estos dispositivos son muy caros. Malamente nosotros en instituciones, porque no tenemos material, pues hacíamos este procedimiento, pero lo ideal es que solamente se ocupe una vez y vámonos. Pero veanlas, qué bonitas son muy sencillas de utilizar, una curva de aprendizaje muy pequeña, pero como todo lo bueno, bonito, no es caro, no es barato, es carísimo, y más aparte, pues desechable, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con estos videos que acabamos de ver, chicos? No, profesor. No, profe. Vamos a empezar al siguiente. Ahora, ya vimos toda la parte de la vía aérea, ¿vale? Lo ideal, pues bueno, un dispositivo laríngeo, si no tenemos pues al personal capacitado, pues una mascarilla laríngea. Pero vamos a ver cuáles son las partes de las compresiones. Y es aquí donde hay un pequeño cambio respecto a la actualización, ¿vale? Dice, se indican compresiones torácicas cuando la frecuencia cardíaca se encuentre por debajo de 30 latidos por minuto. En 30 segundos, pero sobre todo de qué? De ventilación a presión positiva efectiva. Si tu frecuencia cardíaca no está subiendo antes de pasar a la intubación, antes de pasar a las compresiones, hay que verificar que yo estoy administrando una correcta ventilación a presión positiva, utilizando la técnica de Mr. Sopa o cambiando de mascarilla, reposicionar, succión, entre otras, toda la mnemotecnia, el acrónimo de Mr. Sopa es fundamental, ¿vale? Si yo ya hice todo lo de Mr. Sopa y sí hay expansión del tórax, pero no sigue sin responder esa bendición, bueno, pues ya pasamos al dispositivo avanzado de la vía aérea y sobre todo a las compresiones torácicas, ¿vale? 30 segundos de ventilación a través de un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo se hace la técnica para las compresiones torácicas, ¿vale? Tenemos primeramente que identificar el sitio de compresión. Ay, ¿qué se pasó? Número 1, el sitio de compresión en los pacientes pediátricos. En los adultos se dice que es línea media external entre las setillas. Bueno, eso se dice si es un paciente adulto anatómicamente perfecto. Esos maniquís que tú ves en los cursos de BLS y de primeros auxilios, bueno, son maniquís, pues, anatómicamente perfectos, ¿no? Digo, desafortunadamente no toda la población tiene esos cuerpos anatómicamente perfectos. Y pues tenemos que utilizar otras técnicas, ¿vale? En el caso de las bendiciones, que digamos tienen una anatomía muy similar, el sitio de compresión es línea media external por debajo de las testillas o tercio
medio inferior del cuerpo del esternón, ¿vale? Probablemente aquí es el sitio de compresión o por debajo de las tetillas, ¿vale? Tenemos al esternón que dijimos que se divide en tres: manubrio del esternón, cuerpo del esternón y el apéndice gifoides o chifoides o sifoides, como le quieras decir, ¿vale? Por aquí en medio de estos dos, entre las tetillas y entre el apéndice gifoides, es donde se va a realizar la compresión cardíaca. Esta es la mejor técnica para una compresión torácica. Hace muchos años se decía que para hacer una buena compresión torácica también podías utilizar tus dedos índice y medio, haciéndolos de manera recta y presionando sobre una superficie dura o una superficie firme. Actualmente sabemos que esa técnica no funciona tanto para recién nacidos como para lactantes, para la reanimación. Esa técnica no es tan efectiva. ¿Cuál es la única efectiva? Esta. Cuando literalmente tienes que abrazar al bebé y haces compresiones directamente con los pulgares, esa sí es la efectiva. Ya no se utiliza la que hacíamos así con tus deditos y decías, bueno, ¿cuál tienes más parejo? No, que estos. Pues regrésalos y así. No, eso ya no se ocupa. Actualmente lo único que se ocupa es propiamente esto, ¿vale? Aquí estamos viendo propiamente cuál es el punto de referencia para la compresión torácica. Tenemos el esternón, cuerpo del manubrio del esternón, cuerpo del esternón, apéndice gifoides, y entre las tetillas y el apéndice gifoides, que podemos decir que es la parte inferior del cuerpo del esternón, es aquí el sitio de compresión para una bendición, ¿vale? ¿Y cuál es el ritmo de las compresiones y ventilaciones? Yo siempre les digo a los chicos, si no saben, o las chicas, si no saben bailar vals, creo que esa es la oportunidad perfecta para aprender o conocer qué es el vals. Porque tiene que ser al ritmo de un vals. Luego a veces hasta jugamos en la práctica que dicen, y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Este es el ritmo que nosotros vamos a estar llevando, ¿vale? 1, y 2, y 3, ventilo, ¿vale? Este es el ritmo que vamos a estar llevando. Son 3 segundos, ¿vale? Para la compresión y 1 para la ventilación, ¿vale? Como les vuelvo a reiterar, esta es la mejor manera para realizar las compresiones torácicas, ¿vale? Sé que creo que sigue un video. Vale, aquí estamos viendo. Una sola persona se hace cargo absolutamente de lo que viene siendo la ventilación a presión positiva, y otra persona se va a encargar de las compresiones torácicas, ¿vale? Al iniciar las compresiones torácicas, algo importantísimo es aumentar el FiO2 al 100%. Dime, Gloria, ¿qué pasó? Perdón, maestro, cuando pueda me puede poner la diapositiva anterior. ¿Cuál? ¿Esta? Esta, sí. Ok, 1, 2, ¿vale? 3 y es. Gracias. Sí, ¿vale? No te preocupes. Cópiala si quieres, o tómale captura, tómale foto. De todas maneras, la clase se queda grabada, pero a veces sí tarda un poquito en subirse la clase porque, les reitero, anteriormente los docentes subíamos la clase. Ahora eso propiamente lo hace el servicio de control escolar, ¿vale? Entonces, para que, pues, si dado caso no se suben las clases, díganme de una vez y yo hablo con control escolar para ver qué está pasando, porque a veces lo que ocurrió con la otra materia es que hubo un error ahí de zona en el internet y no se podían subir las clases, entonces hubo como un desfase. Entonces, para que yo platique eso y pues le ayude al compañero para subir sus clases, porque sé que muchos trabajan, sé que muchos están de guardia y pues no pueden conectarse a la hora que es, ¿vale? Entonces no se preocupen, la clase queda grabada. Vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Entonces, otro punto importante es que al iniciar las compresiones torácicas, se debe de aumentar el FiO2 al 100%. Y aquí les vuelvo a hacer la pregunta del millón. Nosotros en nuestros hermosos hospitales no tenemos el dispositivo que propiamente nos está recomendando la AJA, que es el que directamente te dice cuánto de FiO2 le estás administrando en porcentajes. Nuestros flujómetros que tenemos en nuestros hospitales, en nuestras áreas, en nuestras clínicas, no lo hacen por litros por minuto. Ya habíamos dicho en la anterior clase que para llegar entre un rango de 21 al 30%, idealmente tendría que utilizar de 1 a 2 litros por minuto, que equivalían a 24 o al 28%. Entonces estábamos en rango. ¿A cuánto yo le tengo que abrir ahora sí que el oxígeno suplementario para llegar cercano al 100? ¿A cuántos litros tengo que darle a mi flujómetro para que me llegue al 100? O cercano a 100.
¿Los escuchas, chicos? A ver, dime, Lidia. ¿No serían 15 litros? Pues aproximadamente entre 12 y 15 litros, principalmente 15, yo podría estar ya estando cercano al 100, no 100%, pero sí muy cercano al 100%, ¿vale? Porque recordemos que nuestros dispositivos de bajo flujo, que son todas tus mascarillas simples o con bolsa reservorio, tus puntos nasales, pues propiamente, pues no son dispositivos que lleguen arriba del 100%, o sea, no lo van a hacer, ¿vale? Pero lo intentan, ¿no? Por eso digo, más que el 100%, cercano al 100%, ¿vale? Entonces tienes que aumentarle pues, a 12 o hasta 15 litros por minuto para llegar al 100%. Eso cuando ya vamos a iniciar las compresiones torácicas. Frecuencia cardíaca por debajo de 60, uso avanzado de la vía aérea, ¿vale? Y aquí nos dice, esperar 60 segundos después de empezar las compresiones torácicas y ventilaciones coordinadas, ¿vale? Después de que estuvimos dando compresiones y ventilaciones durante 60 segundos de manera coordinada, vamos a hacer una reevaluación de la frecuencia cardíaca. Y aquí es lo importante, antes de pausar brevemente las compresiones para reevaluar la frecuencia cardíaca. ¿Qué nos quiere decir? Que tú durante 1 minuto o 60 segundos vas a estar dando tus compresiones y tus ventilaciones de manera coordinada. Después de esos 60 segundos, otra persona idealmente va a verificar la frecuencia cardíaca. Si está aumentando, ya está por, digamos, en un 80, bueno, continúa únicamente con ventilación a presión positiva. Si está arriba de 100, se verifica si requiere mayor cantidad de oxígeno ese niño o ese recién nacido y se le quita la ventilación positiva, o si sigue por debajo de 60, se continúa otra vez con las compresiones y con la ventilación, ¿vale? Creo que hay un video, vale. Y eso es algo, mucha atención a este video está muy padre, donde nos habla propiamente de toda la integración de las compresiones torácicas. Se deben hacer compresiones torácicas. Pasan varias cosas al mismo tiempo. El compresor se mueve hacia la cabeza del bebé y la persona a cargo de la VPP se mueve ligeramente hacia un lado. La concentración de oxígeno aumenta al 100%. Si aún no lo hicieron, se deben colocar derivaciones de ECG, porque un monitor cardíaco evalúa con más precisión la frecuencia cardíaca. El sensor de temperatura se puede colocar durante una reanimación prolongada para mantener la temperatura del recién nacido entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. La técnica de compresión es fundamental. Coloque los pulgares sobre el esternón, justo debajo de una línea imaginaria que conecta los pezones del bebé. Coloque los pulgares uno al lado del otro o uno encima del otro en el centro del esternón. No coloque los pulgares sobre las costillas ni sobre el sifoides, que es la proyección ósea donde se unen las costillas inferiores en la línea media. Rodee el pecho con las manos y coloque los dedos debajo del bebé para brindarle apoyo. No es necesario que las yemas de los dedos se toquen en la espalda del bebé. Con los pulgares, presione el esternón hacia abajo alrededor de 1/3 del diámetro anteroposterior del pecho y luego suéltelo. No aplaste la caja torácica del bebé al rodearla con las manos. Deje que el pecho se expanda al terminar una compresión, sin levantar las pulgares. Las compresiones deben ir acompañadas de ventilaciones. Cada ciclo de 3 compresiones y una ventilación dura 2 segundos. El compresor guiará a la persona que está administrando la VPP. Respire I2 y 3. Respire I2 y 3. Estas dos personas no pueden hacer ninguna otra tarea ni hablar con otras. Deben centrarse en la calidad de la RCP. Tras 60 segundos de ventilación y compresiones coordinadas, continúe con la VPP y haga una pausa en las compresiones para evaluar la frecuencia cardíaca. La evaluación de la frecuencia cardíaca con el monitor cardíaco debería durar unos segundos. Si la frecuencia cardíaca sigue siendo inferior a 60 LPM, reanude las compresiones. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta a más de 60 LPM, detenga las compresiones. Confirme la frecuencia cardíaca con auscultación y continúe con la VPP a una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Use el pulsioximetría y la tabla de saturación de oxígeno objetivo para guiar la concentración de oxígeno. ¿Vale? Entonces, puntos importantes a destacar, lo que les decía, pues que nosotros aquí en mi hermoso México, pues no tenemos, a ver si lo encuentro otra vez. A ver, dime, Gloria. Maestro, una pregunta. ¿Ah?
Ahí en esa maniobra no se puede medir la profundidad para Ok. de la compresión para ver si no estoy comprimiendo de más con mis Ok. dedos. Esa es una muy buena pregunta. Recuerden que en un adulto que dice debe ser de 5 centímetros, no mayor a 6. Ahora aquí, en el caso de los pediátricos, que pues como digo, a veces el tamaño puede ser muy variable, no puedo decirles, sí, 2 centímetros, aunque la AJA dice que 1 pulgada, no. Lo idealmente es tomar como referencia al propio paciente, que debe ser 1/3 de todo lo que mide de ancho su tórax, ¿vale? Eso es algo importante también que no se menciona aquí. Pero es algo que tenemos que tomar a considerar, es 1/3 de todo lo que viene siendo el ancho del tórax, porque así estoy teniendo también una buena profundidad, ¿vale? Esa es una buena pregunta, Gloria, ¿vale? Y lo que les decía, propiamente yo en mi hermoso México no tengo esto. Ojalá se tuviera, en algunas instituciones privadas no dudo que exista, yo nunca lo he visto, pero esto no lo tenemos, al menos yo nunca lo he visto y estoy en servicio público, pues esto es como un sueño guajiro. Pero pues sí tenemos hermosos lujómetros, que ya lo decía su compañera Lidia, que pues al 15, bueno, es una buena opción para poder acercarme a una fracción inspirada de oxígeno, no al 100%, pero sí cercana al 100%, ¿vale? Otra cosa importante es que nos dice que estos dos compañeros, el que está haciendo compresiones y el que está administrando ventilación a presión positiva, no tienen que hacer nada. De igual manera, otra persona tiene que estar evaluando la frecuencia cardíaca, ya sea mediante una monitorización o con el propio estetoscopio, y verificar después de 60 segundos, ¿vale? Si la ventilación, la frecuencia cardíaca ya está arriba de 60, se suspenden las compresiones y únicamente se quedan las ventilaciones. Si está arriba de 100, probablemente hay que valorar la saturación de oxígeno y sus signos vitales para también detener las ventilaciones a presión positiva, ¿vale? Te digo, este video se me hace muy padre porque precisamente vemos toda la integración de todas las cosas que hemos estado viendo. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Vamos a ver. Ahora, ¿cuándo voy a detener las compresiones torácicas? Ya lo habíamos hablado. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentre arriba de 60 latidos por minuto. Únicamente voy a detener las compresiones. Yo voy a seguir dando todavía ventilación a presión positiva. ¿Vale? Y volver a administrar ventilación a presión positiva a una frecuencia mayor o que se encuentre de 40 a 60 ventilaciones por minuto, como nos acaban de recomendar. ¿Vale? Prácticamente dijimos que esta es la mejor técnica para administrar las compresiones cardíacas. Olvídense desde ahora de utilizar sus 2 deditos y hacer esto en una superficie plana. No, ya no se ocupa. Lo ideal ahorita es propiamente esta técnica. Y dirán, bueno, está bien. Y dicen, doctor, pero yo tengo mis manos muy chiquitas y el bebé está muy grande. ¿Podría ser una buena técnica? Bueno, aquí sí habría a lo mejor una limitante. Tendría que ser otro compañero, idealmente, que pueda rodear por completo a la bendición para tener un buen agarre, ¿vale? También es válido esa pregunta. Ahora, vamos a poner aquí. Aquí viene lo más interesante. ¿Qué hacer si la frecuencia cardíaca no mejora después de 60 segundos de compresiones? Y aquí viene otro acrónimo, otra mnemotecnia muy importante, ¿vale? Aparte del Mr. Sopa, vamos a ver otra mnemotecnia que es cardio. Digo, desafortunadamente no se puede traducir por completa porque esta mnemotecnia proviene del inglés, pero pues vamos a ver cómo la ajustamos, ¿vale? La C nos habla de checks, principalmente de movimiento torácico. ¿Hay un movimiento torácico en cada ventilación? Si yo no tengo un buen movimiento torácico en cada ventilación, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor no estoy teniendo un buen agarre, una buena fijación de esa mascarilla, y por lo tanto, no importa qué tantas compresiones torácicas esté dando o cuántos fármacos voy a estar dando, pues no va a ser probablemente un buen pronóstico para el paciente. Yo requiero que a ese paciente se le administre ventilación a presión positiva para que aumente su frecuencia cardíaca. Eso es parte de la C de cardio, de checks, que nos habla de movimiento torácico. En el caso de la A, que dice de airway, que dice que es de vía aérea, la vía aérea está asegurada con un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea. Propiamente, si no tengo acceso a estos dispositivos, no quiere decir que no haga una buena reanimación natal, pero sí puede ser una indicación utilizarlos para tener una mayor eficacia. La R me habla principalmente de rate, de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia que yo voy a llevar en las compresiones y las ventilaciones
Son 3 compresiones con una ventilación cada 2 segundos. Rate me habla principalmente de la frecuencia. Les digo, la mnemotecnia está en inglés, pero aquí pues vamos a tratar de ajustarla un poquito a nuestro idioma. La D nos habla principalmente de deep. Deep es profundo. La profundidad. La profundidad de las compresiones es lo que decía tu compañera, que no podemos medir en centímetros ni en pulgadas porque la complexión de cada paciente es diferente. Idealmente tenemos que tomar su propio cuerpo como referencia para la profundidad. Y nos dice aquí la profundidad de las compresiones es de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. O sea, de todo tu tórax, de todo lo ancho, es 1/3 lo que tú vas a poner de profundidad. ¿Vale? Y la I y la O me habla principalmente de inspired oxygen, oxígeno inspirado, de que tenemos en este caso cuando ya aplicamos compresiones con ventilaciones por la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, debe de estar al 100%, o en nuestro caso cercano al 100%, ¿vale? Lo más cercano al 100%. Estas son otras consideraciones, otro acrónimo, otra mnemotecnia que me sirve para identificar por qué no está subiendo la frecuencia cardíaca, ¿vale? Idealmente, con puras ventilaciones a presión positiva, dijimos que el paciente va a salir. Y con base a las estadísticas que nos marca la AJA, el 85% de los pacientes van a tener una respiración espontánea. Un 10% va a requerir un poco de gesticulación, calentar, estimular y secar. Un 5% va a requerir ventilación a presión positiva. Y de ese 5%, solo un 2% va a requerir un acceso avanzado de la vía aérea. Entonces, la gran mayoría de pacientes que nos vamos a encontrar no van a requerir a lo mejor un manejo avanzado de la vía aérea, pero a los que les hacemos propiamente dicha intervención avanzada, pues tenemos que verificar todos los escenarios posibles para que ese paciente salga, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con la mnemotecnia cardio? No, Ok, profe. ok, vale. Vamos a empezar. Ahora sí vamos a ver la medición, ¿no? La medicación, ¿no? Lo que mucho nos interesa, ¿no? Creo que tiene una ampulita de epinefrina, déjenme ver si la encuentro. Vale, 60 latidos por minuto, a pesar de ya tener 60 segundos de ventilación. Tú ya detectaste que sí está pasando bien en la ventilación, ya es efectiva, y las compresiones torácicas son coordinadas y de alta calidad, pero esa bendición no mejora. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Propiamente ya empezar con la medicación. ¿Vale? Aquí es medicación, pero es medicación. Dice, se indica la administración de adrenalina y se necesita de realizar un acceso vascular de emergencia, chicos. Y aquí yo les pregunto, ¿qué es la adrenalina, chicos? A ver, ¿quién me dice? Yo sé, doctor, ¿qué es la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina, chicos? Ven, aquí tengo una ampulita muy bonita, la famosa pinadrina, que es epinefrina. ¿Y cuál es la diferencia entre epinefrina y adrenalina? Vean, aquí está. Pinadrina. 1 mililitro, 1 miligramo en 1 mililitro, muy pequeña, pero así como la ven de pequeña, de inofensiva, es muy poderosa. ¿Vale? Entonces díganme, ¿qué es la adrenalina o qué es la epinefrina? ¿Hay diferencia entre estas dos sustancias? A ver, los escucho, chicos. A ver, ¿quién me dice? Si alguien me dice, yo sé lo que es, doctor, bueno, le doy una participación. Pero ¿qué es esta ampulita? Ven, así pequeñita, inofensiva, no lastima a nadie, pero así como la ves, si no la sabes manejar, puede causarte muchos problemas. Y si la sabes manejar, prácticamente puedes hacer milagros. ¿Vale? Un medicamento muy, muy bueno. Pero díganme, ¿qué es la adrenalina? Obviamente, antes de pasar medicamentos, yo tengo que saber qué son los medicamentos. Entonces, le doy una participación, bueno, a que se animen 2 participaciones, a quien me diga qué es la adrenalina. Los escucho, chicos. A ver, Rosa. Maestro, es que bueno, yo de lo que sé, la adrenalina y la epinefrina viene siendo la misma sustancia que puede actuar como una hormona o como un neurotransmisor, simplemente depende de dónde sea el lenguaje, si ya sea de Europa o de Estados Unidos. Esa es una consideración muy importante. Epinefrina viene precisamente de Gringolandia, o sea, de Estados Unidos, y adrenalina viene principalmente de Europa. Entonces es la misma sustancia, simplemente una es una patente gringa y otra es una patente inglesa, pero es la misma sustancia, ¿vale? Es un neurotransmisor, es una hormona, ok, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué más hace? O sea, prácticamente neurotransmisores hay muchísimos, ¿y por qué yo en lugar de utilizar epinefrina, por qué a lo mejor no uso
No sé, a lo mejor Nori, que nos va a ser más tipo neurotransmisor. ¿Por qué no uso glutamato, que también es un neurotransmisor? A ver, dime, Randy. Bueno, también sé que tiene un efecto vasoconstrictor, o sea que reduce Ok. como los vasos sanguíneos. De hecho, yo trabajé con un médico cirujano plástico y lo Ujú. utilizábamos de hecho para evitar el sangrado a la hora de la liposucción. Se le Ok. agregaba la solución. Ok, la epinefrina dice su compañera que tiene propiedades vasoactivas, principalmente de vasoconstricción, pero ¿por qué? A ver, dime, Rosa González, son las que se están luchando para ver quién se lleva la Es participación. porque hay una vasoconstricción periférica y ayuda mucho a la perfusión coronaria y al estar manejándola como RCP, pues lo que nos interesa es que el corazón tenga una buena perfusión porque es lo que estamos reanimando en ese momento. Ok, bueno, me gusta, está bien. Pero ¿con qué otro nombre conocen a la epinefrina? Porque epinefrina o adrenalina es propiamente el nombre de la sustancia. ¿Con qué otro nombre farmacológicamente se le conoce a esta pequeña ampolita? Tiene muchos nombres, pero díganme otra parte de los que ya me dijeron. No vale pinadrina, no vale adrenalina, porque esas son prácticamente la marca comercial, sino farmacológicamente, ¿con qué otro nombre yo puedo conocer a esta sustancia? Así porque muy bonito administrar fármacos, pero como les digo a todos los compañeros a los que les doy fármaco, así está muy bonito, pero debes de conocer todo de ese medicamento que estás administrando y debes de estar 100% seguro de lo que estás administrando, el por qué y cómo va a actuar en el cuerpo, por si en algún caso no funciona o tienes una reacción adversa, saber cómo actuar. No pasamos medicamentos a ciegas únicamente porque el médico me lo indica, ¿vale? Muchas veces me ha tocado a mí corregir muchísimas notas médicas de compañeros médicos que quieren administrar la amoxicilina al paciente y es alérgica a las penicilinas, y es bien frecuente que pase eso. Entonces, uno no debe seguir ciegamente todas las indicaciones de los medicamentos. Uno como enfermera, como enfermero, debe de conocer la farmacología. Entonces les pregunto, ¿con qué otro nombre conocen a la adrenalina o a la epinefrina? ¿Y dónde se produce también? A ver, Rosa. Los demás no los veo muy animosos. No los veo a Rosa participando. No, tú dale, mujercita, no pasa nada. Se le conoce también como una catecolamina. Una catecolamina, ok, ya como que nos acercamos un poquillillo más, pero pues hay otra manera de llamarlas. A ver, vamos Ok. con José. A ver, José Salvador, también tienes la manita levantada. Se produce en la glándula pituitaria. No, no se produce en la glándula pituitaria. A ver, Erandi y después Diego. Sé que en las glándulas suprarrenales, doctor. En la glándula suprarrenal se produce específicamente en la médula, ok, muy bien, ya, okay, ya tenemos un poquito más de orden. Se producen las glándulas suprarrenales, de ahí eso le da su bifurcación tanto a ser considerado como una hormona como un neurotransmisor, ok, pero falta más. A ver, Diego, ¿tenías tu manita levantada? Ajá, iba a decir lo mismo, que se producen las glándulas suprarrenales y que pues la epinefrina ayuda como un neurotransmisor para redirigir la sangre a, pues en ese caso, al corazón y al cerebro. Ok, vale, pues vamos a ver. Todos los que ya han estado hablando piden participación, no se preocupen, chicos, los he estado anotando. Vamos a explicar, ¿vale? La epinefrina o la adrenalina, como le quieras decir, que es lo mismo, ya dijimos que una es una patente gringa y otra es una patente, ahora sí que de Estados Unidos, y inglesa, perdón. Pues también recibe el nombre de catecolaminas, principalmente por la forma química del grupo catecol, que son tres principales, que es la adrenalina, norepinefrina o noradrenalina y la dopamina. Son las tres catecolaminas, ¿vale? También precisamente este tipo de fármacos se les conoce como agonistas adrenérgicos. Tú dirás, ay no, doctor, es que entender farmacología es bien difícil. Si tú quieres dominar y entender farmacología, léete un artículo que se llama La teoría de los neurotransmisores, que es actualmente la teoría más aceptada para entender la farmacología. Si es un fármaco agonista, quiere decir que potencia. Y lo que yo le digo a todos los pacientes, señora Juanita, señora Francisca, señor Pedro, los fármacos no hacen milagros, ¿vale? Cuando llegan a consulta piensan que el fármaco les va a resolver la vida y no, ojalá fuera así. Un fármaco lo que hace es aumentar o disminuir las funciones que tú tienes en tu cuerpecito.
Y esas funciones que tienes en el cuerpo, haz de cuenta que en todos tus órganos tienes como pequeños apagadores, tienes como switches, ¿vale? Tienes switch, tienes apagadores en todos tus órganos que se llaman receptores. Los fármacos van a interactuar con esos receptores, aumentando o disminuyendo su actividad. En el caso de la adrenalina se le conoce como un agonista no selectivo de los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos tú tienes dos, tienes alfas y betas. Beta 1 se encuentra principalmente en el corazón, beta 2 a nivel pulmonar, alfa 1 en músculo liso, alfa 2 también en músculo liso principalmente a nivel neuronal, y beta 3 se encuentra en tejido adiposo, ¿vale? Lo que hace propiamente la adrenalina, pues sí, como bien lo dijeron, es hacer un efecto vasoconstrictor. Propiamente también lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, porque también tiene efecto inotrópico, tal vez no es la mejor, pero tiene efecto inotrópico. Provoca una broncodilatación a través de la relajación del músculo liso que se encuentra en el tejido bronquial, y eso es gracias a los neurotransmisores, ¿vale? Esto es lo que hace este pequeño fármaco. Si te complica entender farmacología, que entiendo que se te complique porque es una materia pesada, pero debemos de comprender que los fármacos tienen nombres. Y antes de yo pasar el medicamento ciegamente lo tengo que conocer, saber dónde se produce, qué efecto secundario tiene, ¿vale? Y sobre todo, yo no puedo pasar este fármaco en la reanimación por otra vía, más que intravenosa. Entonces yo tengo que realizar un acceso vascular de emergencia, ¿vale? Por ejemplo, estamos dando nuestras compresiones torácicas. Uno de mis accesos vasculares de emergencia es este. Es el catéter umbilical venoso. Créanme, chicos, que tener o administrar o colocar un catéter umbilical venoso no es difícil. Simplemente hay que medir bien el catéter, porque si no, lo metemos o lo introducimos tanto que podemos causar daño hepático, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver probablemente la técnica, o no se preocupen, hay un video precisamente hablando y enfatizando cómo administrar o cómo colocar un catéter umbilical venoso, que no es difícil, pero a veces se ve así súper impresionante, pues no, es muy sencillo, ¿vale? Vale, el catéter umbilical venoso. Vamos a ver probablemente el video que nos dice que el catéter umbilical venoso de emergencia. Y aquí nos recomiendan el método 3x3. Comencemos. Las 3 cosas que debes solicitar o encontrar para colocar un CVU de emergencia son: 1. La sonda. 2. La bandeja de CVU. Y 3. El bolo de solución salina normal. Como breve aparte, la sonda es para una emergencia. Por lo tanto, se desea un solo lumen en lugar del doble lumen que se usa a menudo en la UCI para disminuir el tiempo de preparación. La sonda puede ser de 3, 5 o 5 unidades French. En particular, los elementos que necesitarás son la llave, el bisturí, la cinta umbilical y la solución antiséptica o Betadine. Los 3 pasos para preparar a un bebé son: limpiar el cordón, atar el cordón, cortar el cordón. Los 3 pasos para preparar la sonda son: colocar la llave, colocar el bolo y purgar la sonda. Ahora está listo para colocar la sonda en la vena umbilical, que se identifica fácilmente como la abertura más grande y de paredes más delgadas del cordón umbilical. Antes de insertar la sonda, cierre la llave hacia el bebé y retire la funda protectora, asegurándose de que la punta de la sonda permanezca estéril. Introduzca unos 3 o 4 centímetros hasta que obtenga un flujo libre de sangre cuando abra la llave y aspire suavemente. Ahora está listo para administrar medicamentos de reanimación o expansores de volumen. Deberá estar familiarizado con una llave de 3 vías que está en la bandeja de la sonda umbilical para que funcione de manera eficaz. Como revisión, las 3 cosas que necesita solicitar para colocar una CVU de emergencia son: la sonda, la bandeja CVU y el bolo de solución salina normal.
Los 3 pasos para preparar el lactante son: limpiar el cordón, atar el cordón, cortar el cordón. Y los 3 pasos para preparar la sonda son: colocar la llave, colocar el bolo, purgar la sonda. Luego coloque la sonda a unos 3 o 4 centímetros en la vena umbilical hasta que fluya libremente la sangre. ¿Vale? Aquí lo que nos aclara en la última edición es que debe ser de 2 a 4 centímetros. ¿Por qué no puedo rebasar ese límite? ¿Por qué no puedo introducir más la sonda o el catéter umbilical venoso? Pues obviamente porque, como bien lo recuerdan en la primera clase de reanimación natal, y si recuerdan la circulación fetal, el hígado forma parte, tiene conexión con la vena umbilical. Si tú te pasas propiamente administrando más de 4 centímetros esa sonda o ese catéter, puedes causar daño hepático. Por eso debemos de tener como máximo la introducción de 2 hasta máximo 4 centímetros, ¿vale? Por eso es lo que nos aclara, principalmente en esta última actualización, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con lo del catéter venoso, umbilical venoso? Entonces, te dan cuenta, no es difícil, pero hay que saber utilizar una llave de 3 vías, no introducir el catéter porque no quiere decir que entre más lo introduzco, mejor efectividad no va a tener. De 2 a 4 centímetros, acuérdense bien, ¿vale? Pero no es el único, ahora sí que, vía de emergencia que tengo. ¿Vale? Vamos a ver otro. Vamos a ver la indicación de la adrenalina, que ya estuvimos hablando un poquito de ella. Y nos dice, haber aplicado una ventilación a presión positiva que insufle los pulmones y se refleje en el movimiento torácico durante 30 segundos como mínimo. ¿Qué me está dando a entender? Que pues, yo hice una buena administración de ventilación a presión positiva. Haber realizado 60 segundos de compresión torácicas coordinadas, lógicamente, con la ventilación y con el oxígeno al 100% o cercano al 100%. Y después de eso no funciona, bueno, pues ahora sí ya. Tengo mi acceso umbilical venoso y aquí vienen las dosis de la adrenalina, que nos dice que son de 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Se repite cada 3 o cada 5 minutos. Es rápida, es en bolo, y después de que se administre el bolo, ya sea de manera intravenosa, de manera intraósea, se debe de limpiar la vía con otro bolo de solución salina de aproximadamente 3 mililitros, ¿vale? Esto es la dosis de la adrenalina respecto a cómo yo la voy a administrar, ¿vale? Y después de que tú administras, si tú no limpias la vía propiamente, el medicamento se va a quedar en todo el circuito. Tienes que limpiarla en bolo propiamente con 3 mililitros de solución salina para que se limpie el circuito y llegue el medicamento hasta el recién nacido, ¿vale? Esto es algo importante. De hecho, creo que no recuerdo si hay un video para la administración del mismo. Así, mira. Comunicación del circuito cerrado, la administración de la adrenalina en un acceso intravenoso. Vamos a prestar atención a este video. El proveedor médico y la enfermera de medicamentos utilizaron comunicación de circuito cerrado para ordenar y administrar el medicamento. Cheryl, este bebé pesa aproximadamente 3 kilogramos. Extraiga 0,6 ml de adrenalina, la concentración de 1 miligramo por 10 mililitros que se administrará mediante el CVU. Extraiga 0,6 ml de adrenalina, la concentración de 1 mililitro por 10 mililitros que se administrará mediante el CVU. Correcto. Antes de administrar la adrenalina, la orden se confirma mediante una comunicación de circuito cerrado. Tengo 0,6 ml de adrenalina para la IV. Correcto. Asegúrese de que la sonda se mantenga en su lugar. Conecte la jeringa a la llave. Abra la llave de la sonda y la jeringa. Aspire ligeramente para eliminar las posibles burbujas de aire y administre la adrenalina rápidamente. Gire la llave para que quede abierta entre el bebé y el bolo de solución salina normal. Purgue suavemente la adrenalina mediante la sonda. Compruebe la frecuencia cardíaca 1 minuto después de la administración de adrenalina. Continúe con la ventilación. Detenga brevemente las compresiones. Interrumpa las compresiones si la frecuencia cardíaca es superior a 60 LPM. ¿Vale? Entonces, probablemente lo que nos están diciendo aquí es que yo tengo que limpiar la vía para, pues, poder administrar el medicamento. Y después de que se administró, de que ya puse el bolo, debo de esperar 1 minuto aproximadamente para ver el efecto de la adrenalina, si está funcionando, para ver si requiere más aparte del registro de la misma administración, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto?
Ok, me parece que no. Bueno, nada más Diego. ¿Los demás compañeros? Ok, dice José que no. Vamos a empezar. Vale. Ahora, como les dije, no es la única vía de urgencia que nosotros tenemos. Catéter umbilical venoso es muy sencillo de, bueno, es relativamente sencillo de colocar, claro que tiene su dificultad, pero ya colocar un acceso intraóseo, pues no solamente requiere la técnica, sino también requeremos de más material que a veces no tenemos, pero es importante que lo conozcamos, ¿vale? Este video está muy bonito, nos habla precisamente de la inserción de la aguja intraósea. Identifique el lugar de inserción. Para los recién nacidos a término, el sitio preferido es la superficie plana de la parte inferior de la pierna, aproximadamente 2 centímetros por debajo y 1 o 2 centímetros en el centro de la tuberosidad tibial. Limpie rápidamente el lugar de inserción con una solución antiséptica. La RCP estaría en curso. Sostenga la aguja y o perpendicular a la piel y avance la aguja por la piel hasta la superficie del hueso. Dirija la aguja ligeramente lejos de la rodilla para evitar la placa de crecimiento y avance la aguja por la corteza ósea hacia el espacio de la médula. Presione el gatillo mientras mantiene la presión hacia abajo como se describe en las instrucciones del fabricante. Cuando la aguja entra en el espacio de la médula, se nota un chasquido distinto. Siga las instrucciones del fabricante para retirar el estilete y asegurar la aguja. Conecte un equipo de infusión al centro de la aguja. Abra la llave hacia la aguja. Enjuague la aguja y administre el medicamento o el líquido. Las burbujas aquí probablemente se deban a la torcedura en el tubo. Vigile de cerca las evidencias de hinchazón o extravasación de líquidos. ¿Vale? Esa es una manera de cómo se administra o se coloca un acceso intraóseo. Digo, no, a veces no tenemos los dispositivos, por ejemplo, como es ese taladro que estamos viendo acá. No recuerdo el nombre de cómo se llama esta marca. Pero este es un taladro, literalmente es un taladro. Pero adivinen qué. Yo, en mis momentos, cuando todavía estaba estudiando la carrera de paramédico, era paramédico básico. Y nos trajeron una de estas taladros, por así decirlo. Un fijador de dispositivos intraóseo. Pues yo pensaba que estos se recargaban. Pero no. También son desechables estos dispositivos para la colocación del catéter intraóseo. Tienen un número predeterminado de disparos. Entonces, cada disparo decía nuestro instructor que eran como 100 pesos o más. Entonces decía, no, pues ya no lo jueguen, ¿no? No es una pistolita de verdad. Entonces, desafortunadamente, digo, son dispositivos muy buenos. Igualmente, cada catéter intraóseo también es muy caro. Manda de entre 500, 1,000 pesos, dependiendo del fabricante. Es la media. ¿Los puedes conseguir más baratos? No digo que no, pero son costosos. ¿Vale? Entonces, es otro acceso de emergencia, de urgencia, pero idealmente también es desechable. Como les digo, este taladrito, esta pistolita que tú pensarás que es recargable, no, yo también pensaba lo mismo. Son desechables, vienen con un número predeterminado de disparos. Uno de mis amigos que estudiaba en Cruz Roja Polanco, aquí de Ciudad de México, sede nacional, pues de tanto jugar con esta pistolita, pues se acabaron los disparos y creo que entre todos tuvieron que pagarlo. No recuerdo cuánto les tocó por compañero, pero tuvieron que pagar para reponer este dispositivo de acceso intraóseo. Entonces también son desechables. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de otro tema ya para ir finalizando la clase. Creo que con toda la información que tienen ahorita ustedes de los medicamentos, de la coordinación, creo que ya es suficiente por el día de hoy. Bueno, nos dice las consideraciones éticas, ¿vale? Lo fundamental a tener en cuenta respecto a la decisión sobre el tratamiento para mantener la vida de recién nacidos gravemente enfermos debe ser lo que es mejor para el recién nacido. Los factores que se deben tener en cuenta son los siguientes: la probabilidad de éxito de la terapia, los riesgos implicados con el tratamiento y sin tratamiento, el grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolongaría la vida, el dolor o las molestias asociadas a la terapia y la calidad de vida que se prevé para el recién nacido con o sin tratamiento. Les hago aquí la pregunta a ustedes. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos dar una buena reanimación, tanto en adultos como pediátricos, lactantes, recién nacidos? Cuando yo diga, ya, párale. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué es lo que tiene que pasar para que yo diga,
pues a mis compañeros, ¿sabes qué? Ya no se reanimó, ya pasó. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿O qué tiene que pasar para que, digamos, que se pare la reanimación? Los escucho, chicos. Es un tema más ético, pero igualmente es importante discutirlo. ¿Nadie, chicos? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo diga, sabes que ya para la reanimación? O o ya no se puede, o qué tengo que hacer, cuánto tiempo tiene que pasar. Es una pregunta bien interesante, porque a lo mejor nos demandan, porque puede llegar a ocurrir, y dirán, no, pues es que no se hubieran tardado más y a lo mejor y salía, ¿no? Les van a decir. Pero tú de qué manera puedes decir, sabes que cuánto tiempo y hasta ahí se para. A ver, Rosa. Maestro, es 10 minutos, ¿no? ¿Y en el adulto? ¿De cuánto? 10. 10 minutos, eso es su compañera Rosa. Vamos a ver quién da más. Muchas gracias, Rosa. A ver, Isabel. Buenas noches, profe. Pues yo tendría, bueno, en edad, incluso en el adulto es más, alrededor de 20 minutos, ¿no? Más o menos, pero en un niño que es más pequeño y que el daño pues puede ser mayor, con menos exposición, a lo mejor, pues sí, como 10 minutos tal vez. 10 minutos, dice Isabel. A ver, Lidia. Profe, yo igual iba a decir 10 minutos, pero también dependería de la medicación, ¿no? O sea, si ya pasaste algún límite de darle demasiada adrenalina al bebé o al paciente, pues ya no tendría tanto caso porque no está viendo ninguna reacción. No tengo ninguna reacción, ok. Muchas gracias. A ver, Patricia. Pues sí, profe, dependerá de la reacción que vaya teniendo. Si el paciente se va reanimando, se puede prolongar hasta 20 minutos, pero si no hay reacción durante los primeros 10, bueno, a mi parecer, bueno, a bibliográficamente, pues sí, serían unos 15 minutos o 10 sin Ok. reacción, pero si va teniendo algo o sea, si está levantando, pues sí se puede prolongar hasta 20. Ok, vamos a ver. Muy bien, todos los que... A ver, Miriam, ¿tienes tu manita levantada también? Sí, profe, me parece que es de entre 15 a 30 minutos. De 15 a 30 minutos. Okay. Bueno, probablemente si tú te pones a leer, muchas gracias a todos los que participaron, si tú te pones a leer la bibliografía no te dice un tiempo límite, pero pues estamos en México y la guía de práctica clínica, que es a lo que si en algún caso nosotros tenemos problemas médicos legales, es a donde nos van a acuñar, que pues bueno, hay unas guías que pues son muy buenas, pero hay otras que pues como que les falta actualizarse, eso ya dependerá del criterio de cada quien. Nos dice que para una reanimación, en la guía de práctica clínica para la reanimación, nos dice que debemos de mínimamente hacer una reanimación por 20 minutos. Mínimo, para no tener conflictos legales, tener una reanimación por 20 minutos, ¿vale? Mínima por 20 minutos, ¿vale? Si dicen sus compañeras, ya después de los 20 minutos ya va a depender si no hay reacción, pero tengo que mínimamente esperarme 20 minutos para no tener conflictos legales. O lógicamente, cuando yo era todavía estudiante, antes de la pandemia, yo le decía al doctor que estaba viendo, oiga, doctor, ¿cuántas ámpulas de epinefrina le puedo pasar al paciente que estoy reanimando? ¿No? O sea, porque yo buscaba en todos los libros de la AJA y decía, no dice el límite, ¿no? Y me decía, ¿cuántas ámpulas hay en el carro de paro? No, que pues hay 5, ¿no? En ese carro de paro había 5. Ahora ve allá a urgencias y dime cuántas ámpulas hay, ¿no? Que pues hay 3. Bueno, pues son todos los intentos, dice, como tal no hay un límite. Pero de igual manera tienes que valorar el riesgo-beneficio y la calidad de vida que va a tener el paciente, ¿vale? Entonces, por eso, mínimamente tenemos, con base a la guía de práctica clínica para la reanimación en México, en nuestro país, debemos de dar reanimación mínimo por 20 minutos, ¿vale? Es otra cosa súper importante que muchas veces, como les digo, la bibliografía que estamos tomando ahorita de la AJA, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Europea del Corazón, la de Nueva Zelanda, todos que son estas que hacen investigaciones y que son en conjunto aglomeradas por la ICOR, pues no viene precisamente ese número.
pero pues en nuestro país sí existe nuestra guía de práctica clínica de la reanimación, que bueno, le falta actualizarse, pero que pues nos dice ahí para cosas legales que mínimamente yo tengo que dar una reanimación por 20 minutos, ¿vale? Ya después de ahí, como si sus compañeros, va a depender. Si no hay reacción, si hay reacción, y más aparte, qué calidad de vida le vas a dar al día de mañana, ¿vale, chicos? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita con todo el tema? Y este es al final otro algoritmo que aquí viene un poquito más complejo, igualmente es del AJA, donde nos habla precisamente de la reanimación natal. Este algoritmo propiamente es es un resumen de todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Incluso aquí nos dice cuál es la dosis de la adrenalina, el acceso intravenoso, nos dice algunas otras mnemotecnias, ¿vale? Nos dice también lo de la saturación. Recuerden, es muy importante la saturación de un paciente recién nacido, que no es la misma para todos los pacientes, ¿vale? Y creo que esa es todo. ¿Vale, chicos? ¿Dudas, preguntas que tengan respecto a la reanimación natal? Profe, ¿puede regresar la diapositiva anterior para tomarle captura? ¿Con la del algoritmo? Sí, por favor. Ahí está, toma captura. Gracias, profe. ¿Vale? No, contraria. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, creo que ya ha sido suficiente información por el día de hoy. Como les digo, Reneo es una clase muy bonita, pero lo bonito también es hacer la práctica. Digo, estamos muy lejos, pero la práctica es muy bonita, ¿vale? Si en algún momento tienen la oportunidad de que les vayan a dar una capacitación de Reneo, no duden. Yo sé que las probabilidades de que hagas todo el protocolo son apenas del 5 y 2%, que es muy poco, pero más vale estar preparados, ¿vale? Porque uno no sabe el día de mañana. A veces nos toca ser esa persona súper salada de la vida, que a ti te toca en tu guardia, te va a tocar esa reanimación, ¿vale? Y es importante que tengamos el conocimiento. Como dirán por ahí nuestras abuelitas, nuestras madres llenas de sabiduría, más vale a que sobre a que falte. A ver, dime, Lidia, ¿tienes tu mente levantada? Profe, me acaba de surgir una duda. Ajá. A un pacientito un pacientito prematuro, ¿a partir de cuántas semanas es viable, introducir una terapia o es a cualquier semana, aunque sea la 20, 28? Ok, ¿de qué terapia haces referencia? ¿A la de maduración pulmonar? Sí, a la de maduración pulmonar. Ok, vale. Previamente eso lo habíamos explicado en las embarazadas, pero lo volvemos aquí a refrescar. ¿Recuerdas que dentro de tu vía respiratoria, cuando empieza el hermoso proceso conocido como organogénesis, que dijimos que el sistema respiratorio se va a estar creando a partir de la 4ª semana de gestación? Apenas se van a estar formando los pulmones. Probablemente te vas desarrollando, vas creciendo. Dentro de tus pulmoncitos dijimos que tienes 2 células muy importantes. La primera es el neumocito tipo 1, que únicamente tiene función estructural, y la segunda, muy importante, los neumocitos tipo 2, que tienen función de crear el factor surfactante. Estas células se van a empezar a desarrollar a partir de la semana 28 o 26, ¿vale? Idealmente a partir de la semana 28 empiezan a desarrollarse y van lógicamente a crear factor surfactante, pero ojo, no quiere decir que en la semana 28 yo ya puedo sacar la bendición. No, ¿por qué no, doctor? Porque apenas de ese 100% de factor surfactante para todos los pulmoncitos va a estar creando apenas el 10%, o sea, es muy poco factor surfactante. Por eso entre la semana 28 y la semana 30 es la mejor ventana terapéutica para administrar la dexametasona, la betametasona, que dijimos que son 24 miligramos en 2 días o en 48 horas. ¿Vale? La mejor siempre va a ser beta, pero pues es más cara. Dexametasona es una muy buena alternativa, pero siempre entre la semana 28 y la semana 30, porque es ahí donde yo ya voy a tener células que van a recibir esta estimulación del esteroide o del glucocorticoide para crear mayor factor surfactante. Recordemos nuestras clases de enfermería en cuidados reproductivos, dijimos que el factor surfactante está hecho en su mayoría de lípidos y su principal componente es el difosfatidilcolina. Es grasita. Esta grasita evita que el pulmón colapse. Entonces, yo no puedo administrar esteroides antes porque directamente no hay células que creen factor surfactante y pues no le van a hacer nada a la mujer. Al contrario, puede tener reacciones adversas y complicaciones.
Pero cuando ya está en la semana 28, idealmente, la semana 26, pero idealmente en la semana 28, que ya tenemos un 10% de factor surfactante creado, ya con los esteroides, yo ya puedo aumentar su producción, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta, Lili. Sí, profe, pero sí, bueno, me refiero a si sale pretérmino el bebé. O sea, ¿cómo se hace la maduración pulmonar ya afuera del Ok. bebé? Afuera del bebé propiamente ya no se administran esteroides. Afuera del bebé lo que se administran, que es la clase que vamos a dar el día de mañana, tenemos propiamente la administración de lo que viene siendo factor surfactante, ¿vale? A ese bebé yo ya no le puedo dar esteroides porque le salió. Ahora lo que tengo que darle es directamente el factor surfactante, porque si yo le doy el esteroide para que lo cree, pues ya está fuera. Ya no va a sintetizar lo que necesita. Yo ya le paso directamente el factor surfactante, que dijimos que había dos, lo vamos a ver mañana. Uno derivado del ganado vacuno y uno derivado del ganado porcino. La primera dosis, si no me recuerdo, creo que son 2 miligramos por kilogramo de peso, y la segunda dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso, pero lo vamos a ver el día de mañana, ¿vale? Ahí sí se administra directamente el factor surfactante, ¿vale? Ahí con ellos. Sí, profe, muchas gracias. No hay contrario. A ver, dime, Gloria. Maestro, a mí me surge una duda. Ajá. En el video donde nos pasó, donde estaban taladrando Ok. Para la acceso el, intraóseo. el piecito del bebé, ¿no hay otra forma de administrar la adrenalina que más que por esa vía, la vía ósea? Dijimos que la primer vía es el catéter umbilical venoso, pero si por alguna razón no se puede, pues tenemos la vía intraósea. Son las únicas dos formas en las que se les puede aplicar de manera rápida el medicamento, ¿vale? Catéter umbilical venoso y vía intraósea. Oiga, maestro, bueno, ya una vez que entra a la vía ósea, por ahí ya se hace todo el proceso de recorrer todo el organismo y todo eso, por ahí. Sí, pues, ajá, probablemente nosotros pensamos que el tejido óseo no está, pues, irrigado, pero no, el tejido óseo está extremadamente irrigado, ¿vale? Y si tú administras obviamente, pues, el líquido por el hueso, por un acceso intraóseo, pues, sin problemas, puede llegar a todo el cuerpo porque también está extremadamente vascularizado. Lo único que nos dice y nos aclara es que con los pacientes neonatos hay que ponerlo por debajo de lo que viene siendo la placa de crecimiento para evitar problemas al momento de su desarrollo. Ok. ¿Vale? Muchas gracias. No, al contrario. Entonces, chicos, dudas, preguntas que tengan ahorita ya para terminar. Ya para ver. Ok, chicos. Pues bueno, chicos, espero pues les haya gustado la sesión pues del día de hoy. Pues ya terminamos de ver reanimación neonatal, ya con lo más actualizado que les dije que sí me interesaba terminar de verlo. Digo, es un tema muy bonito que tenemos que actualizarnos y mañana nos vamos a chutar toda la reanimación de todas las edades, bueno, lo que nos corresponde, y vamos a ver la terapia del factor surfactante, que es cuando ya sale el bebé y ¿qué hago? ¿No? Ya no le puedo dar esteroides, no, pues ya no, pero existe otra alternativa que es el factor surfactante, ¿vale? Entonces, chicos, cuídense mucho, espero tengan una bonita noche, descansen, quien tenga, pues, guardia, muy buena guardia o buen camino si van para su casa, para su trabajo, ¿vale, chicos? Nos estaremos viendo el día de mañana con el mismo link, ¿vale? Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Descansa, profe. Igualmente. Gracias, hasta mañana.